hasta dónde, por ejemplo, en Basilea, Suiza, en 1897 se fundaron las bases del Estado judío de Ujú, Israel, que promovía Theodor Herzl. ujú. Y luego, entonces, quería preguntarte, ¿hasta dónde es teoría de la conspiración y hasta dónde realmente las organizaciones sionistas sí controlan la banca suiza? Y dos, esto que comenta Miguel, Suiza no es Unión Europea, Suiza tampoco es OTAN, sin embargo, de pronto se comporta como si fuera parte de ambas cosas. Es decir, ¿la presionan a Suiza o Suiza se mueve como mejor le conviene? Yo creo que son un poco de las dos, ¿no? Bueno, digamos, primero como para responder a la pregunta de los judíos, sí, una gran cantidad de bancos son controlados por los judíos. No sé si todos, pero en todo caso, en todos tienen influencia muy fuerte. El banco Rothschild, por ejemplo, que es un banco judío, tiene su sede entre Ginebra y Zúrich, un banco que maneja muchísimo dinero. Todos saben que aquí Rothschild ha financiado golpes de Estado en otros países, ha financiado guerras, tiene comercio de armas, tiene una gran cantidad de negocios, incluso en muchas ocasiones turbios, pero que manejan mucha plata. Y el sistema bancario evidentemente tiene un gran control por parte de entidades, de entidades judías, pero no solamente por ellas mismas, también hay una cantidad de presiones desde el exterior que vienen notablemente de la Unión Europea y los Estados Unidos. Yo creería que Suiza es solamente neutra cuando le conviene y neutra cuando también la presionan. El ejemplo más claro que pudimos tener últimamente fue el de Rusia. Hasta el 28, o sea, hubo mucha presión en Suiza. En Berna mucha gente salió a manifestar, de pronto menos en Ginebra, y presionaron y presionaron. Fue tanto la presión que pidieron al Consejo Federal, que está, o sea, al Poder Ejecutivo, que está compuesto de 7 ministros, que dieran la cara en televisión para saber qué medidas iba a tomar. Y lo único que mandaron fueron los consejeros y en televisión ellos les dicen, no tenemos respuesta. Entonces, ¿ustedes por qué están acá? Y el tipo responde, pues porque los concejales federales nos mandaron. ¿Pero qué respuesta tienen? No, no tenemos respuesta, no sabemos, el Consejo Federal no tiene ni idea de cómo va a manejar eso, creería yo, porque está esperando instrucciones no solamente de los Estados Unidos y la Unión Europea, sino también y sobre todo de multinacionales y de grandes empresarios que manejan gobiernos y que le están diciendo, espérese, tenemos que tener cuidado con qué vamos a hacer, con qué... Es más, la Federación Nacional de Bancos, ellos siempre al comienzo del conflicto van a decir, tenemos que pensar muy bien qué medidas vamos a tomar los bancos suizos frente a oligarcas rusos o frente a Rusia totalmente, porque no sabemos hasta dónde nuestra economía pueda ser afectada y entonces tenemos que, y es solamente hasta el 28 de febrero donde ellos dicen nos vamos a alinear a las medidas coercitivas que va a aplicar la Unión Europea y que van a aplicar también los Estados Unidos. Que dicho de paso, las medidas coercitivas, eso son medidas coercitivas unilaterales que son ilegales porque el único que puede aplicar medidas coercitivas es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no simple y llanamente porque un Estado tiene más poder que otro, lo puede aplicar. No es, digamos, la primera vez que Suiza en estos últimos años ha venido aplicándole sanciones a países. En 2018, Suiza le aplicó sanciones a Venezuela de una manera muy sorprendente. Ellos asumen que era por hacer respetar los derechos humanos en Venezuela, pero pues, por ejemplo, no viendo la cantidad de líderes sociales asesinados en Colombia, la cantidad de desplazados internos en el país, que es el país que mayor cantidad de desplazados internos tiene en el mundo, la cantidad de desigualdad de violencia, pues nunca se atrevieron a decir, le vamos a poner una sanción económica al gobierno de Álvaro Uribe por la cantidad de dineros mal habidos por el narcotráfico que tiene aquí en Suiza. No, en ningún momento. Fueron contra Venezuela. Y es por eso que uno ve, hay algo que es muy interesante durante la Guerra Fría, como por retomar esta parte, y es que tú sabrás que en el 56 la Unión Soviética se toma Hungría.
¿listo? Entran con una cantidad de tanques y entonces los húngaros, y es algo que como que trae mucho a la reflexión de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Por eso lo voy a contar. Entonces, Hungría los húngaros son acogidos en Suiza con un calor humano, eso mejor dicho, pobres húngaros, no hay donde ponerlos, pobrecitos. No. Es más, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se había acogido así a los judíos, pero a los húngaros sí. ¿Por qué? Porque los húngaros en aquel entonces eran simple y llanamente hermanas y hermanos en destreza que luchaban contra el comunismo, contra un comunismo que venía de Rusia, porque Rusia era el enemigo. Es más, en algún curso que yo tuve con tú conocerás o habrás oído hablar de él, del profesor Michel Colomb, belga. Él, en un curso que yo tuve en Bélgica, él nos decía que teníamos que en Europa nunca le explicaban a uno por qué se había dado la Segunda Guerra Mundial o cómo se había dado la Segunda Guerra Mundial. Solamente nos explicaban el eje, los aliados, y estos se bombardeaban, y entonces Hitler, pero nunca, por ejemplo, nos llegaron a decir que la mayoría de tanques y de vehículos que tenía el ejército alemán eran de marca Ford, que eran entregados por Henry Ford. Nunca nos dijeron que, por ejemplo, la cantidad de gasolina que movilizaba las tropas de artillería y las fuerzas aéreas de Alemania provenían de los Estados Unidos. ¿Hasta dónde los Estados Unidos pudieron haber incluso conspirado a que se diera la Segunda Guerra Mundial para que posteriormente ellos tuviesen por parte de la Unión Europea una deuda moral a la cual los europeos le deberían toda la vida a los Estados Unidos y entonces estarían allí? Yo creo que mucho de esto hay que preguntárselo. Entonces, ¿qué pasa? Que paralelamente, volviendo al 56, el Partido Comunista Suizo es víctima de una cantidad de ataques por ser considerado un aliado de la Unión Soviética. En eso se llamaba el Partido del Trabajo, todavía se llama el Partido del Trabajo, el Partido Comunista Suizo, y se le consideraba como un partido extranjero por su proyecto suizo. Lo tratan incluso de partido extranjero en Suiza y sus militantes son incluso designados a dedo por el gobierno nacional y por la extrema derecha como enemigos del interior del país, surgiendo todo tipo de ataques verbales, físicos, psicológicos, y se sectoriza entonces la lucha contra el comunismo en Suiza, dejando de lado las prácticas de la crítica democrática que se le podía hacer al Partido del Trabajo. Entonces, la neutralidad de Suiza en ese contexto es duramente sospechosa para las potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Suiza se posiciona entonces en las líneas de los países del mundo libre, ¿no? De los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, y la iniciación a las revueltas contra el comunismo también le ofrecieron la ocasión de no tener que volver a cuestionar el papel de Suiza durante un conflicto mundial que acaba justamente de terminar. Digamos que los suizos querían ser héroes de la Guerra Fría en una lucha contra el comunismo, ya que no habían sido héroes durante la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? O sea, diciéndolo así como de manera como muy coloquial. Uno escucha entonces historias en aquel entonces en revistas suizas donde se escuchan historias como que envenenan a los ciudadanos rusos y cuando viene un general ruso y le dice tírese por una ventana por la droga rusa que le inyectaron, se tira por una ventana. O que, por ejemplo, los comunistas rusos se comen a los niños y evidentemente que la diferencia entre, como por el chiste, ¿no? La diferencia entre el comunista que se come a los niños y el capitalista es que el ruso, el comunista se los come crudos y el capitalista primero lo cocina y después se los come, ¿no? Pero historias como estas y lógicas comienzan a sentirse y a promoverse en los medios de comunicación suizos y se pone una vez más en cuestión la neutralidad. O sea, somos neutros, pero en el interior del país le lavamos la cabeza a ese enemigo comunista que no existe, que sí, o sea, físicamente no existe, pese a que Moscú y Siberia existan geográficamente, pero en las mentes de las personas hay que combatir contra ese comunismo. Ese era el Belzebut, pues, de ese entonces, y es algo que evidentemente se va a hacer sentir
y va a poner en cuestión la neutralidad del país.